Amós, un llamado a la justicia. Estudio número 22. Vamos a leer en Amós capítulo 3, versículo 2. La palabra del Señor dice: A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Amós profetizó en Israel, el reino del norte, en los tiempos de Isaías, Oseas y Miqueas en el siglo 8 a.C., durante el reinado de Jeroboam, en un tiempo de mucha opulencia material, matizada de una religiosidad insípida, un tiempo de grande opresión e injusticia social, en el que se utilizaba la religión como excusa, todo esto en perjuicio de los más pobres de la nación. Como sabemos, después de la muerte de Salomón en el año 922 a.C., el reino se dividió en reino del norte y reino del sur. Y el reino del norte llegó a ser el más próspero, pero esa prosperidad era solo material. En lo espiritual, la nación estaba en bancarrota, pues la vida religiosa de la nación estaba, como hemos dicho, matizada por el sincretismo. La prosperidad era notoria en muchas formas, de modo que había un derroche de opulencia en todos los órdenes. La gente vestía, por decirlo así, al último grito de la moda y vivían en casas muy lujosas. Pero estos eran los menos, pues a pesar de todo el lujo exhibido, tanto en Judá como en Israel, el orden del día era la injusticia social, que se traducía en una grande brecha existente entre ricos y pobres, al grado de que existía explotación por parte de los poderosos contra los menos afortunados. Todo esto implicaba una desigualdad social que favorecía a los más ricos hasta en las cortes, donde se privilegiaba siempre a los más pudientes. En materia de religión, el propio rey era parte del clan que orquestaba el culto a Baal, en el que los sacerdotes de profesión eran favorecidos con dones de parte del rey para apoyar sus fiestas y sus cultos paganos. Era algo como las fiestas patronales que se celebran en nuestros pueblos latinoamericanos, en los cuales las autoridades políticas, la clase alta y la élite religiosa se mezclan en sus actividades idolátricas. Esta es la razón por qué Amós destaca que, aunque él no pertenecía a ese clan de profesionales, sin embargo, su llamado era genuino. Amós estaba convencido de que Dios era quien lo había llamado para predicar su palabra, aun cuando él no pertenecía al grupo de los profetas, sino que era un simple trabajador del campo, pues se desempeñaba como boyero y recogedor de higos silvestres, como él mismo lo dice en su respuesta contundente al sacerdote Amasías, que pretendía silenciar su mensaje. Pero para Amós bastaba con el hecho de que Dios lo había llamado para profetizar. Amós capítulo 7, versículos 10 al 17. Cuando decimos que Amós es el profeta de la justicia, nos referimos evidentemente a la justicia divina, la perfecta justicia, sin la cual no hay equidad ni imparcialidad. Dios no tiene favoritos. La Biblia declara que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. El profeta Amós destaca en su mensaje este carácter especial de Dios, el cual juzga a todos por igual, y en su mensaje podemos ver que Dios trata de la misma manera a todas las naciones de la tierra. Porque Dios, como guardián del universo que vigila y controla el mundo por medio de su gran poder, mire a todos los hombres con la misma medida. Veamos en qué consiste el llamado de Amós a la justicia. En primer lugar, un llamado a la justicia a las naciones gentiles.
Podemos imaginarnos al profeta Amós desplazándose por los caminos polvorientos de Israel y dirigiendo sus pasos firmes por los alrededores a las naciones que circundan el reino del norte. Porque tiene un mensaje de parte de Dios para cada una de estas naciones. En cada uno de estos mensajes que dirige el profeta a las naciones gentiles que son vecinos de Israel, el profeta quiere llamar la atención respecto del comportamiento de sus habitantes en relación con los principios morales y éticos que él ha establecido como norma de conducta. Porque Dios, y nadie más, es el que establece la forma como los seres humanos debemos conducirnos en este mundo. Dios no nos ha creado para dejarnos a nuestra suerte en este mundo. Dios no nos ha creado para que vivamos a nuestro antojo, sino que Él ha de pedirnos cuenta por la manera como cada uno de nosotros vive. La primera nación en la lista que encontramos en el capítulo 1 de Amós es Damasco, ubicada en la parte noreste de Israel. La razón principal por la que ellos serían juzgados por Dios es por causa de su crueldad. Y el profeta lo describe en un lenguaje muy especial. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con grillos de hierro. Amós capítulo 1, versículo 3. Amós continúa su recorrido y esta vez se detiene en Gaza, la antigua tierra de los filisteos, en la costa oeste de Israel. Y una cosa interesante es que el profeta tiene el interés de mostrar a Israel la razón por la cual Dios ha juzgado o está juzgando estas naciones. En el caso de Gaza es por su activo comercio de personas. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el 4, no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Amós 1:6. Amós se va camino de la costa hacia el país de Tiro, que está ubicado al noroeste de Israel, y en esta ocasión el profeta anuncia a Israel que Dios ha juzgado a este país porque había irrespetado los acuerdos contraídos. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el 4, no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Amós 1:9. Ahora el profeta se dirige al sur de Israel y llega hasta Edom, y destaca que el juicio de Dios le ha sobrevenido a esta nación porque odiaban de manera terrible a su pueblo Israel. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el 4, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Amós 1:11. En esta parte nos recordamos de la rivalidad de Esaú contra su hermano Jacob, rivalidad que ha sido traspasada a sus descendientes, los edomitas. El odio entre hermanos es uno de los pecados que ha provocado las guerras más sangrientas en el mundo. Amós continúa su camino por el este de Israel y llega hasta la tierra de Amón. Y le manifiesta a Israel que Dios ha juzgado a esta nación por su codicia, por su avaricia y por su deseo de apoderarse de tierra ajena sin importarles el crimen que tuvieran que cometer para lograrlo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4, no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Amós 1:13. Vemos a Amós paseándose por Israel, llegando hasta el sur colindante con Moab,
y anuncia que Dios juzga a Moab por causa del odio contra sus hermanos los edomitas, al punto de cometer el pecado de la profanación de tumbas, mostrando un terrible deseo de venganza. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Amós 2:1. Fíjese que al final de cada una de estas querellas divinas hay un terrible juicio de fuego que arrasa, que destruye todo a su paso. Vamos a ver para muestra este botón. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Amós 2:2. Este es un retrato del mundo del pasado, y a nosotros nos parece un retrato del mundo actual, en el que de igual manera vemos el odio del ser humano contra sus congéneres. Basta con mirar las noticias para corroborar esta horrible verdad, que es un panorama tristemente cotidiano. Hasta aquí el profeta culmina su lista de juicio contra las naciones vecinas, a través de las cuales llama la atención de su nación respecto de la severidad con que Dios enfrenta el pecado en estas naciones gentiles. Hasta ahora todo el mundo está atento al mensaje del profeta y nadie ha dicho nada en contra. Veamos en segundo lugar un llamado a la justicia, y esta vez a la nación de Israel. Ahora, en su mismo recorrido profético, Amós presenta el mensaje de Dios para el reino del sur. Le toca ahora el turno a Judá mismo, así que de manera muy simple denuncia que el juicio de Dios será inminente contra la nación por causa de haber despreciado la ley de Dios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Amós 2:4. Como vemos, no hay un tratamiento especial de parte del profeta por el pueblo de Dios, sino que el mensaje continúa con la misma retórica, en un tratamiento sin distinción. De igual forma, sin ningún tipo de excepción, finalmente le llega el turno a Israel, las 10 tribus, el reino del norte, y les informa que serán juzgados por Dios por causa de la corrupción y por causa de la injusticia que ha visto en sus corazones. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Amós 2:6. Israel era culpable de muchas cosas desagradables delante de Dios. El mensaje de Amós contra las naciones gentiles fue conocido por todo Israel. Y de igual forma, el mensaje de Amós para Israel fue evidente para sus enemigos, los cuales fungen como testigos de sus palabras, en las cuales enlista una serie de faltas que ha cometido el pueblo de Dios. Un pueblo que estaba llamado a ser modelo para las demás naciones de la tierra. En una mezcla extraña entre su religión y las prácticas paganas a las que se habían sumado, los israelitas vivían vidas réprobas delante de Dios, que los había llevado a cometer grandes actos de injusticia social, en un ambiente asqueante, en el que los ricos disfrutaban a expensas de los pobres. Se resistían a escuchar consejo y reprensiones respecto de su desobediencia y de su conducta, y pretendían callar la voz de Dios que les hablaba por medio de los profetas. Dice la Escritura: y Amasías dijo a Amós: vidente,
Vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Amós 7, 12 y 13. Note cómo el sacerdote denigra el oficio del profeta, llamándole vidente. Mientras el profeta leía la lista negra de las naciones vecinas, todo el mundo estaba atento a su mensaje, pues él estaba hablando del castigo para los enemigos, y pensaban en sus corazones: qué bueno que esos terribles paganos recibieron el castigo merecido. Todavía cuando inicia Amós su predicación contra la nación de Israel, a ellos les parece que Dios los elogia por la manera como inicia su presentación. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Amós 3, capítulo 3, versículo 2, la primera parte del versículo. Pero cuando comenzó a predicar en contra de la nación, la cosa cambió de manera brusca. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Amós capítulo 3, versículo 2, la segunda parte del versículo. Qué diferente suena la cosa cuando el predicador dice lo que es el mensaje de parte de Dios y no lo que la gente quiere oír. Pero Amós no era un profeta de profesión, sino de vocación. Él tenía un llamado y estaba obligado a hablar la palabra de Dios antes que ser popular. Y les tenía que decir que ellos no estaban exentos de castigo por el hecho de que fueran el pueblo de Dios, sino que más bien por eso ellos serían castigados de manera mucho más severa. Pero es bueno que sepamos que el castigo, tanto a las naciones vecinas como a la nación de Israel misma, no llega porque sí, sino por una serie de inconductas. Y una cosa interesante es que antes de que este castigo llegue, Dios lo ha de anunciar por medio de sus siervos, los profetas. Y esta era la razón por la que Amós estaba obligado a predicar. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amós 3:7. Esta es la misma razón por qué nosotros tenemos que predicar el Evangelio al mundo hoy. Y a cada generación le toca hacer lo mismo. Porque nuestro Señor Jesucristo nos ha entregado la gran comisión, que es el mensaje del Evangelio. Y este mensaje para este mundo siempre será el mismo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este es el mensaje que a los profetas modernos nos toca proclamar en todos los tiempos, hasta que Cristo aparezca en las nubes. Es el mismo mensaje en cualquier tipo de gobierno, en las monarquías o en las democracias, en los gobiernos totalitarios y en los gobiernos comunistas, para los que están de acuerdo y para los que coartan el derecho a la libre expresión. Es el mismo mensaje para todas las clases sociales, para la burguesía, para el proletariado. No importa la época, no importa el lugar, no importan los riesgos que haya que enfrentar, el mensaje del profeta evangélico será siempre el mismo. La necesidad de que el hombre reconozca a Jesucristo como su Señor, el único Dios verdadero. Como Amós, cada uno tendrá su propio escenario y vivirá su propia experiencia. Es muy triste, pero a Israel solo le queda un camino y es el exilio. El profeta utiliza una serie de imágenes o visiones para anunciar a los judíos el destino que les espera. En los capítulos 7 al 9 el profeta esboza unas 5 visiones que describen cómo el castigo se acerca de manera inexorable. El profeta intercede por Israel
en las primeras dos visiones y el Señor detiene el mal. Primeramente habla de una plaga de langostas, como en el libro de Joel. Eso está en Amós capítulo 7, versículo 1 y 2. Un castigo que Dios decide no ejecutar. Luego el profeta ve un fuego destructor y de nuevo intercede para ver cómo Dios detiene el castigo. Amós 7, versículos 4 al 6. De nuevo el Señor le muestra una tercera visión en la que Él aparece con una plomada de albañil para inspeccionar un muro. Pero esta vez Dios no da oportunidad al profeta para interceder, dice la Escritura. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, ¿una plomada de albañil? Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Amós 7, versículos 7 al 9. Hermosa pieza oratoria la que tenemos aquí, cargada de detalles ilustrativos excepcionales. Pero a partir de aquí el profeta tiene que conformarse con la sentencia divina irrevocable. En este momento, el sacerdote Amasías, incómodo por el mensaje de Amós, denuncia al profeta delante del rey Jeroboam, pretendiendo callar el mensaje divino. Pero entonces el profeta le anuncia a él cuál será su trágico final y la destrucción inminente del reino de Israel. Dice la Escritura, ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda. E Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amós 7, 16 y 17. En una cuarta visión que encontramos en el capítulo 8, el profeta ve una canasta de frutas de verano que se refiere al inaplazable juicio contra la nación de Israel. De la misma manera que la fruta estaba servida para ser consumida, asimismo Israel está listo para ser llevado cautivo. Aquí el baile, la algarabía, el gozo de los habitantes inconscientes se transforma en llanto y lamento. En la quinta y última visión del capítulo 9, el Señor Dios aparece junto al altar para ejecutar la sentencia contra Israel, un juicio que nadie podrá evitar. Finalmente encontramos un llamado a la justicia para disfrutar del plan divino. No hay duda de que el pueblo de Israel es la nación de la tierra que Dios ha elegido para poner en ella su nombre y para que sea un ejemplo entre las demás naciones de la tierra, sin que esto signifique que Dios haya desechado a las demás naciones. Y es por esto, por ser el pueblo elegido, que este llamado a reflexionar respecto de la justicia tiene un mayor peso para la nación de Israel. Es por ser el pueblo elegido de Dios que ellos tienen mayor responsabilidad. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Amós 3:2. Israel será llamada siempre a juicio, no quedará exenta. Como no quedaremos exentos ninguno de los creyentes ante el cuestionamiento divino, ya que, como sabemos, el juicio comienza por casa. Dice la Escritura, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17.
Pero el mensaje de toda la Biblia es dirigido a todas las naciones de la tierra, sin excepción. Todas las naciones de la tierra están bajo el escrutinio del Dios Todopoderoso. Pero qué bueno que en este libro de Amós hay un mensaje de esperanza para la nación de Israel. Como siempre, igual que sucede con todos los profetas, el mensaje de restauración de Amós, del capítulo 9, del 11 al 15, nos transporta a un futuro excepcional, pues se refiere al gobierno del Mesías. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amós 9:11. Después del castigo viene la restauración, porque durante el tiempo de la disciplina nacerá el arrepentimiento y vendrá siempre el perdón de parte de Dios. La nación de Israel será restaurada de tal forma que nunca más volverá a sufrir ningún daño. Que Dios le bendiga.